La verdadera historia del muñeco Chucky, terror extremo. En un pequeño pueblo vivía un solitario y enigmático fabricante de juguetes llamado Charles Lee Ray. Charles tenía una habilidad especial para crear muñecos de aspecto inocente, pero lo que nadie sabía era que también tenía un oscuro secreto: había descubierto un antiguo ritual vudú que podía transferir su alma a un objeto inanimado. Obsesionado con la inmortalidad, Charles Lee Ray realizó el ritual en uno de sus muñecos, dándole vida y convirtiéndolo en su propia creación malévola, Chucky. Pero lo que Charles no había anticipado era el grado de maldad que residía en su interior. Chucky, con su aspecto de muñeco tierno y su sonrisa siniestra, comenzó a sembrar el caos y el terror en el pueblo. Sus ojos brillantes y su risa diabólica aterrorizaban a todos los que se cruzaban en su camino. Una familia inocente, los Barclay, se convirtió en el objetivo de Chucky. El muñeco demoníaco haría todo lo posible para transferir su alma al cuerpo del pequeño Andy Barclay y así convertirse en un ser humano nuevamente. Andy, ajeno a la verdadera naturaleza de Chucky, se convirtió en el objetivo de sus ataques. El muñeco maligno haría todo lo posible para eliminar a cualquier persona que se interpusiera en su camino, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. La madre de Andy, Karen, sospechaba que algo extraño estaba sucediendo con el muñeco, pero nadie le creía. Chucky, astuto y manipulador, se aseguraba de que sus acciones parecieran accidentes o actos de locura. A medida que Chucky se acercaba cada vez más a su objetivo final, el pueblo se sumía en el pánico y el terror. Las autoridades, desconcertadas por los extraños sucesos, no podían explicar las muertes inexplicables y los comportamientos violentos. Finalmente, Karen descubrió la verdadera naturaleza de Chucky y se dispuso a detenerlo. En una batalla desesperada por proteger a su hijo, se enfrentó al muñeco poseído, luchando contra su malvada determinación. El enfrentamiento culminó en un violento y aterrador enfrentamiento en el que Chucky intentó apoderarse del cuerpo de Andy. Pero Karen, con valentía y determinación, logró derrotar al muñeco demoníaco, poniendo fin a su reinado de terror. La verdadera historia del muñeco Chucky es un recordatorio escalofriante de que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados. Nos muestra que incluso los objetos más inocentes pueden albergar una oscuridad inimaginable y que el mal puede acechar en las formas más inesperadas. Aunque Chucky fue derrotado en esta ocasión, su leyenda persiste y su nombre evoca terror en los corazones de aquellos que conocen su historia. La historia del muñeco Chucky nos recuerda que el mal puede manifestarse de muchas formas y que debemos estar siempre alerta a los peligros ocultos en el mundo que nos rodea.